Hoy lo que vamos a hablar un poco es de, así como la clase pasada hablamos, definimos qué es la biología, qué es lo que estudia y digamos, qué es una ciencia, y además qué es lo que, cómo trabajamos en ciencia. Hablamos del tema de las inferencias y mencionamos tres tipos posibles de inferencias, y después mostramos cómo se usan ese tipo de distintas inferencias en el método hipotético deductivo, que es como el método científico por excelencia. Cuando alguien les dice un método científico, está hablando del método hipotético deductivo. Hoy vamos a entrar un poco más a hablar de qué es exactamente este bios, esta vida, lo que estudia la biología, y vamos a tratar de hablar un poco de una definición de vida, de hablar un poquito del origen de la vida, y después vamos a hablar de cómo son los niveles de organización en los que se organiza la vida y por lo tanto los distintos fenómenos a los que estudia la biología. Entonces, vamos a partir de lo primero. ¿Qué es la vida? Todo el mundo, yo imagino que nadie le es una palabra ajena, todo el mundo, si alguien le dice, ¿sabés lo que es estar vivo? ¿Qué es lo que es algo vivo? Dirán que sí, pero ahora la pregunta es, bueno, si me tienen que definir qué es la vida. Escucho. Respirar. Nacer. Eso son cosas que pasan a algo que está vivo, pero en sí mismo no definen la vida. Una forma especial de existencia, como había visto en un documento. Una forma especial de existencia. Algo que interactúa con su entorno. Algo que se desarrolla. Que se desarrolla, crece. Bien. Hola. Fíjense que hasta ahora están dando las definiciones por cosas que suceden a las cosas vivas, como nacer, como respirar, o por propiedades que tienen, ¿sí? Lo cierto es que no hay una definición simple de diccionario de qué es la vida, ¿sí? Definimos que algo está vivo, entendemos que algo está vivo, pero nosotros podemos agarrar un objeto, un elemento en nuestro entorno, y tratar de determinar si está vivo o no. ¿Qué se fijarían? Si se mueve. Puede ser. Si interactúa con el medio. ¿Qué más? ¿Qué más? Si se reproduce. Si muere, aunque ahí tendrías que definir qué quiere decir morirse. Piensen, por ejemplo, a ver, una piedra. ¿Una piedra está viva o no está viva? No está viva. ¿Por qué? Una piedra, una planta es una planta. No responde a ningún estímulo. ¿No interactúa con su entorno una piedra? ¿No se autorregula? Quizás. Pensemos una planta, un árbol. ¿Está vivo? Una viga de madera. ¿Está viva? ¿Por qué? Pero en algún momento lo estuvo. Quizás, pero ¿por qué? O sea, ahora uno dice, es clara, la respuesta es clara, en general es clara, ¿está viva o no está viva? Bueno, pero la definición de organismo tiene que ver con algo que está vivo, o sea que es circular, es decir, que está vivo si es un organismo, y es un organismo si está vivo, digamos, no dice, no define nada. Una bacteria, una Escherichia coli, por ejemplo, ¿está viva? Una proteína, un anticuerpo neutralizante contra un virus, ¿está viva?
¿Un virus está vivo? No se sabe. Sí, no, escuché las cosas. Mm, A ver, alguien que diga que sí, ¿por qué? Y alguien que diga que no, ¿por qué? Sí, porque tiene la capacidad de mutar, de reproducirse Se reproduce, muta. y cumple un ciclo de vida general. Los abogados del no, ¿qué dicen? Son los celulares. Zonas celulares, o sea que no están formados por células. Bien, o sea que lo que estamos viendo es que hay una serie de características que asociamos con las cosas vivas. Una rumba, una de esas aspiradoras robot que uno las deja y barren solas. No sé si las vieron funcionando. Interactúan con el medio, se mueven, detectan y responden al medio porque son capaces de detectar la presencia de paredes y girar en respuesta a la presencia de paredes. Detectan cuando se están quedando sin batería y tienen un comportamiento que las hace irse hasta la base donde se recargan. ¿Una rumba está viva? ¿Por qué? Es artificial. ¿No parece? Artificial es una cosa... ¿Qué quiere decir artificial? Es Que ya elegimos 100% nosotros. hecho por el hombre. Ya la naturaleza no tiene nada que ver ahí. Es un objeto programado. Pero el hombre es un... Más allá de lo que hablamos la vez pasada, porque con la diferencia, el hombre en principio es un producto de la naturaleza. Claro, pero el algoritmo no, los algoritmos no. Los algoritmos los programa el hombre. Piensen, por ejemplo, en uno de estos parásitos que cuando ataca el sistema nervioso de algunos animales los hace tener comportamientos que son beneficiosos para el parásito y no para el animal que está parasitado. ¿Qué está haciendo ese animal? ¿Que no está acaso siguiendo un algoritmo? Entonces, que algo sigue un algoritmo no quiere. De hecho, nosotros todo el tiempo seguimos algoritmos. Nuestra vida, nuestro comportamiento es súper algorítmico. Es otro tipo de vida. ¿Qué bueno? ¿Qué podría ser? Un virus de computadora. ¿Está vivo? ¿Por qué no? Sí, porque si con todas las características que vemos ahora, sí está vivo, porque muta, se reproduce, muere, nace, ¿Muere? muere. Solo puede morir si decidimos que está vivo. Pero ni siquiera es tangible. Para estar vivo hay que ser tangible. Bien, entonces, una cosa que queda clara es que para poder decir X está vivo y no es, digamos, es materia animada, lo que necesitamos tener muy claro es una serie, ya las definiciones no son muy difíciles. Entonces lo que hacemos es dar características. Lo que vamos a hacer es dar una serie de características, propiedades, funciones que estamos de acuerdo, esto es vida, ¿sí? Y que nos van a permitir separar lo que es materia viva de materia inanimada, digamos, lo vivo de lo no vivo. Eso va a ser lo primero que vamos a empezar a hacer hoy. Una vez que terminemos con eso, vamos a cambiar el zoom totalmente y vamos a hablar del universo, ¿sí? Porque la naturaleza y todo lo que observamos forma parte del universo y vamos a tener que tener un poquito de contexto de dónde salió todo para entender qué hacer los orígenes. No vamos a indagar mucho, no va a ser una clase de astrofísica, yo no tengo, hace mucho que no leo del tema, como para ponerme en cualquier discusión. Cualquiera que estuvo mirando videos de los últimos 10 años probablemente tiene cosas más nuevas que las que yo me acuerdo, pero para ponernos en contexto y también para empezar a pensar esta cuestión de los tiempos, ¿no? de las escalas de tiempo, así como están las escalas del espacio y las escalas del tiempo en que se manejan distintos tipos de procesos. Y por último, vamos a ver cómo nosotros, la vida, y todo en realidad, no solo la vida, sino las cosas inanimadas también, se organizan como en distintos niveles de complejidad, donde algunas cosas están como construidas en función de componentes del nivel inferior. ¿Sí? Y ahí vamos a repasar las escalas desde lo más pequeño y básico y fundamental, como son las partículas subatómicas, hasta el planeta entero, con todo lo que contiene. Entonces, empecemos por la materia viva. Como les dije, no hay una definición correcta
de qué es la vida, ¿sí? No hay definiciones equivocadas y definiciones correctas. Hay distintas definiciones. Hay gente que define la vida de modo que un virus de computadora podría estar vivo. Hay gente que define la vida de modo que una máquina que es capaz de construir otras máquinas iguales a sí mismas estaría viva, ¿sí? Hay definiciones en las que los virus se consideran seres vivos y hay otras que no, ¿sí? Lo que hacemos entonces es decidir, determinar de común acuerdo o de común desacuerdo propiedades de los seres vivos. Las propiedades que nosotros vamos a definir para definir algo como vivo, que de nuevo son las que por convención, por lo que más se usa en las clases de biología, por lo que más se entiende, es las propiedades que se discuten. No son necesariamente, no hay una verdad o una falsedad, no hay cosas ciertas y no ciertas, es una convención de tantas. Son las siguientes: lo que se llama la base celular de la vida, que ya alguien lo mencionó como un criterio de algo no está vivo si no está formado por células; el hecho de que las propiedades de crecimiento y desarrollo, las propiedades de tener metabolismo y capacidad homeostática, la capacidad de detectar y responder a estímulos, y finalmente la capacidad de reproducirse. Entonces, acá tenemos un desparramo de cosas. Vamos a ver si reconocemos qué son. Algunas se van a reconocer, otras no. Y si podemos decir cuáles están vivas y cuáles no. ¿Qué es esto? Una molécula ¿De agua? de agua. Oxígeno, hidrógeno. En general, este tipo de colores suele usarse, no siempre, pero es muy común que se traten de mantener los mismos colores para los mismos elementos. Esto es un modelo, se llama un modelo de espacio completo o space filling, que lo que trata de hacer es un modelo que trata de reflejar la forma que tendría la molécula con todos sus orbitales completos. Hay distintas maneras de mostrar la estructura química. Yo elegí todos modelos más o menos de la misma manera. ¿Qué es esto? Es una cadena de ADN, una cadena beta de ADN. ¿Está viva? ¿Alguien dijo sí? ¿Sí? O sea, forma parte del cuerpo humano, del ser vivo. Perfecto, pero es una molécula de agua también. De hecho, es el 70% o más de nosotros es agua. Entonces, una cosa es formar parte, ser componente de un sistema vivo, y otra cosa es independientemente contar como algo vivo. Y eso es muy importante. Eso, digamos, la materia viva en realidad tiene que ver con el conjunto de cosas. Todo lo que si nosotros nos analizamos y desarmamos por completo nuestros componentes, los componentes no van a estar vivos. Solo estamos vivos y tenemos todas esas propiedades que vamos a ver ahora porque todos esos componentes están juntos y organizados de una manera muy, muy específica, ¿sí? Entonces, y ahí vamos viendo que hay un tema que es importante, que es el tema del orden. No es solo los elementos que componen un sistema lo que lo define como vivo, sino cómo esos elementos se relacionan e interactúan entre sí. Sigamos. Este es más difícil. Es una proteína. En particular, ya esta es una proteína, ya está, es una proteína lineal, que ahora está toda plegada. Y esta en particular es un prión. ¿Alguien sabe lo que es un prión? ¿Nunca lo escucharon nombrar? ¿Escucharon hablar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Escucharon hablar del mal de la vaca loca? Y del cerebro espongiforme. Bueno, las dos enfermedades son muy parecidas. Es una enfermedad, es neurodegenerativa, ataca el cerebro y el sistema nervioso central, genera muerte celular por una formación de unas placas, y el causante principal de esa enfermedad es una proteína que tiene la capacidad de generar copias de sí misma y que actúa en muchos aspectos como un ser vivo, porque es capaz de generar copias de sí misma, es capaz de generar respuestas a ciertos tipos de estímulos, a ciertos tipos de respuestas a su entorno,
Y de hecho, lo que le sucede a la gente que tiene esa enfermedad es que esos priones, esas proteínas, empiezan a formar placas y a multiplicarse. ¿Sí? ¿Por qué no se le considera un ser vivo? Que vos decime. No sé, porque es una bacteria, ¿no? ¿Qué era? No, es una proteína, como un anticuerpo, en el ejemplo anterior. Es como una mutación, se podría decir. No, después vamos a ver bien qué quiere decir mutación. No, la proteína es así. Es así porque está organizada de tal manera en sus partes que es capaz de generar copias, catalizar la formación de copias de sí misma, utilizando la maquinaria de la célula, ¿no? No es que si el prión está solo y le damos aminoácidos va a ser otro prión. ¿Pero qué no tiene? Células, o sea, no está compuesto por células. O sea que de acuerdo, si decimos que la base celular es fundamental para la vida, o sea que algo vivo tiene que estar formado por células, con esa definición un prión no está vivo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es muy importante. Bajo esa definición el prión no está vivo. Si tienen otra definición, puede que sí. Entonces, cuando alguien les dice una afirmación categórica como no, un prión no es algo con vida, siempre aclárenle, bueno, bajo cuál definición, ¿sí? Y eso es cierto para un montón de cosas. Hay un montón de cosas que las definiciones varían y si algo que uno dice, una frase es cierta o no, tiene que ver no con el contenido de la frase en sí, sino con el contexto y la definición de los términos que están en esa frase. ¿Qué es esto? Nanovirus. ¿Eh? Nanovirus. Sí, no sé, un nanovirus. ¿Alguien sabe cuál es? Es un bacteriófago. ¿Qué hacen los bacteriófagos? Infectan otras bacterias. Infectan bacterias. Tienen acá adentro hay material genético. Esto funciona como un sistema de enganche e inyección. Se inyecta por acá, entra la bacteria y ese material genético más algunas proteínas dirigen la formación de otras copias de este virus. ¿Está vivo? ¿Sí? ¿No? El que dijo que no, que diga por qué. O vamos de nuevo. El que dijo que sí, que diga bajo qué definición estaría vivo. ¿Qué es lo que no tiene este virus? Células. ¿Sí? Necesita células, pero él no tiene células propias. Entonces, si nosotros estamos con una definición de vida que dice tiene que estar formado por células, entonces no está vivo, aunque se replique, aunque tiene un montón de otras propiedades de los seres vivos. ¿A este lo reconocen? ¿Cuál coronavirus? Es el SARS-CoV-2. Solo lo saben porque es el que estaba más de moda y el más probable, pero todos los coronavirus son muy parecidos. Yo les mostraba este, el de la gripe, que va a ser igual. Este también es un virus, este es el virus del dengue. ¿Vivo o no vivo? Bien, esta era la fácil. Eso de allá es un micoplasma. Micoplasma es uno de los genos de bacterias más pequeños que existen. ¿Vivo o no vivo? ¿Por qué vivo? Se reproduce, ¿qué más? Tiene una base celular. Tiene una base celular, ¿cuántas células la conforman? Una. ¿Qué más? Como un ciclo de vida, bueno, bien. Una bacteria. Si tienen que decir una bacteria, ¿cuál les parece que es seguro que es? ¿Alguien conoce el nombre de una bacteria por la especie? Escherichia coli. Los cocos son todos redondos. Los bacilos son todos largos y Escherichia coli, que si mal no recuerdo creo que es un bacilo,
es la más conocida porque es el caballito de batalla de la microbiología y la biotecnología. ¿Este saben qué es? No es una papa. Es mucho más chico que una papa. Esto se usa para hacer pan y cerveza. Es probablemente uno de los bichos más importantes del universo. Es una levadura. Saccharomyces cerevisiae. Gemando una copia. ¿Vivo o no vivo? ¿Qué parece? ¿Eh? Sí. Un poquito más chiquito. No está en escala, ¿eh? Los bichitos esos chiquititos verdes que andan en la fruta. Ah, un pulgón. Este es un alga, se llama Chlamydomonas, es un alga unicelular. Un núcleo, un gran cloroplasto, dos flagelos. Este, no sé si lo tienen, con suerte lo vean en alguno de los TPs, es un paramesio, uno de los animales unicelulares más grandes que hay. Estamos en la parte que ya no pregunto si vivo o no vivo porque es casi una obviedad. ¿Esto saben qué es? Esta es una esponja. Con un dibujo podría ser un coral también. Este sí es un coral. Una colmena con abejas. Bueno, para. ¿Este está vivo? ¿Este está vivo? El panal, la colmena. ¿Por qué? Porque es como un establecimiento, como decir, el aula está viva, No, pero no hablo solamente del panal, digamos, la parte física del panal con las ceritas y todo el conjunto, el panal, más las abejas, más las larvas de abejas, más los huevos de abejas. Todo el conjunto, no las abejas, los huevos y las larvas, no los organismos individuales que están dibujados acá. La colmena en su conjunto, incluyendo el panal, ¿es un ser vivo? No sé. A ver, ¿alguien que dijo que sí? Yo dije que sí. ¿Por qué? Porque al ser un conjunto tiene las abejas que sí están vivas y es un conjunto de los, no sé, Bien, veamos. ¿Quién dice que no? Depende cómo lo comparas. Si lo comparas con el coral también te confunde un poco. Porque los corales son un animal vivo y también está conformado por animales más chiquitos. Entonces, ¿el coral es un animal? El coral, vamos a ver, ¿el coral está vivo? ¿Y la parte de coral que no está viva? O sea, los corales secretan, cada uno de los animales secreta una estructura calcárea sobre la cual se apoya toda la colonia esa de corales. ¿Eso está vivo o no está vivo? Sí, en realidad crece. No lo investigué nunca. Así. Bueno, pero usando la intuición. Tengo una pregunta. En el panal, ¿cuál es la diferencia para si hablamos que está vivo porque tiene las abejas? ¿Cuál es la diferencia entre con el ADN? Que dijiste que no estaba vivo porque era un subconjunto, digamos, de las pertenecían a nosotros. Buena pregunta. En este caso, el ADN sabemos que no está compuesto por células, que es lo que estamos usando como unos criterios que nos determinan por sí o por no. Acá se puso más complicado porque parte de los componentes que componen el panal, que son las abejas, sí tienen células. Parte que no, o sea, la miel, la cera, los propóleos, toda la parte del panal que es, digamos, inanimada, si bien fue generada por las abejas, Entonces es como mitad y mitad. Pero también es el medio para que ellos se puedan reproducir. Pero, por ejemplo, si la piedra con todas las algas, una piedra que tiene algas, no sería el mismo sentido que el panal con las abejas. Sería como igual a la tierra. igual la piedra con alga, las Pero algas está vivo. no, las algas se apoyaron en la piedra, pero la piedra Claro. ya estaba.
Ahora, el panal lo armaron las abejas. Profe, La base, el esqueleto del coral lo armaron, del esqueleto del coral lo armaron los animales, los corales en sí. ¿Sí? Pero en todo caso, el panal las abejas lo hicieron con cosas inanimadas. Bueno, con No sé cosas. qué se hacen los panales, pero no sé. No, bueno, y la cera, en general la mayoría de las cosas se hacen con cosas que las abejas secretan. O sea, son cosas que salen de su cuerpo. hiciéramos una casa de piel y pelo nuestro y ahí viviéramos y sería como un panal pero humano. Porque ahí Creo que estamos corriendo la definición de vida. pero es como lo mismo pero más grande. O sea, si tuviéramos que hacernos colmenas nosotros, serían así. No, porque si Para serían eso cosas que decía un se toldo crean, de tendría la que época. ser de casa. Es que igual, está bien, yo sé a dónde vas, pero te voy a dar otro ejemplo. Un caracol, ¿sí? Piensen en un caracol que tiene su caparazón, que es un caparazón es de carbonato de calcio. El caparazón en sí, a diferencia de nuestros huesos, es inanimado. O sea, si ustedes ven que el caracol se muere, queda igual. No tiene células adentro, se crece por agregado de material. No es muy distinto a nosotros haciendo una casa no común y corriente, sin irnos a la parte medio extraña de ponerle pelos y cosas. Pero bueno, entonces el caracol, ¿estamos de acuerdo que el caracol está vivo? ¿El caparazón del caracol está vivo? Entonces, ahí es cuando empiezan las cuestiones finas. Y ahí podemos ir, por ejemplo, a... ¿Qué es lo último que hay abajo a la derecha? La Tierra. ¿La Tierra está viva? No, alberga vida. ¿Alberga vida? Sí. Pero tiene un funcionamiento también. Entonces, hay una propiedad de esas que dije antes que la Tierra no cumple. Seguro. No está conformada por ser. Bueno, depende, porque si el panal, el caracol tenía pares, no, en la Tierra hay un montón de cosas con células. Pero está en. Están en la Tierra, bueno, pero el caracol está en el caparazón. ¿Ah? Ojo con esas cosas. Claro, pero si lo pones, por ahí atrás dijeron el tema del alga que se apoya sobre la roca. El alga que se apoya sobre la roca. Y nosotros estamos apoyados sobre la tierra. Bien, ahora, por ejemplo, muchos de los basamentos, lo que llamamos la tierra, el piso, donde mucha gente, nosotros creo que no, pero mucha gente está parada, son basamentos de roca calcárea. Que esa roca calcárea se forma por la actividad y muerte de montones de microorganismos cuando antes ahí había un mar. ¿Sí? O sea que, ellos se llaman, son formaciones biogénicas. Si vos te haces una casa de piedra calcárea, o una casa de huesos, por decirlo de alguna manera, y vos como organismo la estás armando, ¿sí? Un castor que corta troncos y arma un dique y vive en ese dique. Una de estas moscas, de estos insectos acuáticos que las larvas arman unas casitas con pedacitos de piedras que son como un tubito que los van a encontrar en los arroyos por acá. Por ahí las piedritas que usaron son piedras que restos de roca madre, que es lo mismo que es donde yo me apoyo, y sin embargo ahora forman parte de un organismo. Nosotros construimos gran parte de nuestros propios cuerpos a partir de materia que sacamos de otros organismos, y muchas veces las terminan sacando o de la tierra o del aire por fotosíntesis. O sea que en realidad, tarde o temprano, materia animada entra y sale, y no sirve como criterio único. La respuesta es que no hay una respuesta clara, y está bien que sea así. Y esto voy a un punto muy importante que voy a tratar de hacer énfasis todo el cuatrimestre, que es lo siguiente. La naturaleza no tiene categorías reales. No hay, cuando uno habla de tenemos esto, esto y esto, generalmente la naturaleza nunca se organiza de esa manera. La naturaleza simplemente existe tal como fue y como fue evolucionando.
y no lo hace en función de seguir ciertas categorías. Las categorías las ponemos nosotros, los humanos, cuando estudiamos la naturaleza, ¿sí? Entonces, a los seres vivos no van por ahí preguntándose y armándose y realizándose en función de una definición que nosotros establecemos de qué es lo vivo. ¿Sí? Al caracol le da igual si la mitad de la humanidad considera que su caparazón está vivo y la otra mitad no, y no se ponen de acuerdo. Al castor le da igual, a la larva acuática le da igual. Lo importante que tenemos entre nosotros es que nosotros vamos a dar definiciones y vamos a usar esas definiciones para organizarnos, pero no necesariamente para afirmar una certeza universal sobre algo, ¿sí? Entonces, ¿está viva una colmena? Y depende de definición de vida. Hay gente que le gusta hablar de superorganismos, es decir, de organismos que están compuestos por múltiples organismos más un entorno. Hay un concepto que se llama fenotipo extendido, que habla de la capacidad de los organismos de alterar su medio ambiente, y en cierto modo lo hacen en función de su propia información genética. Entonces, en cierto sentido, la información genética de un organismo no solo le indica cómo alterar su propia forma orgánica, sino que también le enseña cómo alterar el medio ambiente. Y entonces todo eso que altera es parte, en cierto sentido, del ADN, de la información en el ADN de un organismo, ¿sí? Entonces, esto es para que lo vayan pensando, madurando. Esto es cierto para un montón de cosas. A veces qué define uno como algo varía, y eso genera dudas, genera incertidumbres, genera preguntas, y esas preguntas son interesantes, ¿sí? Porque uno se pregunta entonces si un superorganismo, como podría ser una colmena o una colonia de corales, sigue las mismas reglas que un organismo común, es solamente como más de lo mismo, o si tiene propiedades nuevas que antes no había. Vamos a volver a tocar eso, las propiedades nuevas, hacia el final de hoy. Entonces, dijimos, de las propiedades de los seres vivos tenemos la base celular. Esta es fácil, es discutible si quieren, pero es una buena como para separar un poco, si uno quiere hacer una categoría, y dice, bueno, todo aquello que no está conformado por células, que está por debajo del nivel de una célula, no se considera vivo. Aun si se reproduce, aun si hace un montón de otras cosas. Entonces, una definición es que todos los organismos tienen una unidad básica que se llama célula, ¿sí? Creo que es una célula, es algo que la mayoría de ustedes ya lo sabe, es como forma parte del conocimiento común. Las células, esta es una célula muy esquemática, hay células que son mucho más simples que esto. Esta es una célula que es lo que llaman células eucarióticas, que tiene un núcleo de organelas. Una bacteria es mucho más simple. Lo mínimo que necesita una célula es una membrana que lo separe del medio externo y algún tipo de información interna que le permita reproducirse. Una característica que tienen las células es que una célula solo se puede formar a partir de otra célula. O sea, no ocurre en la actualidad nunca que elementos subcelulares se ensamblan y forman una célula viva. Toda célula derivó en algún momento de otra célula, de distintas maneras. Y ese concepto es fundamental, es uno de los conceptos que unifican la biología y se llama la teoría celular. Dice que todos los seres vivos están conformados por células y que todas las células provienen de otras células, ¿sí? Y eso es una cosa que es común a todos los organismos vivos, con toda la gran diversidad que tiene. Los organismos pueden tener una única célula independiente, son entonces unicelulares, como por ejemplo la clamidomonas del ejemplo que les di. Es un alga, cumple todas las funciones que necesita, incluyendo reproducción, alimentación, con una sola célula. Y esa célula es independiente, o pueden tener múltiples células que típicamente son interdependientes, ¿sí? Como un ejemplo bastante complejo como es una lombriz.
Una célula, como les dije, está separada de su entorno por una barrera que lo separa. Es una barrera, son barreras especiales, se llaman membranas plasmáticas. Vamos a ver con bastante más detalle cómo es la estructura de la membrana plasmática, cómo funciona y por qué esa estructura es tan importante para que una célula sea contacto. Una cosa que es casi obvia, si lo piensan, es que necesitas tener algún tipo de separación para definir una célula como tal. Si no tuvieras una barrera, ¿cómo podrías tener una célula? O cualquier cosa que querés llamar una entidad separada. Y lo otro importante que tiene que tener una célula es que adentro tiene que tener la información necesaria para sostenerse a sí misma, para sobrevivir, subsistir, y además para generar otras células. ¿Sí? Hay una realidad que es que nada es inmortal, incluso si pudiera ser, si no sufre ningún tipo de envejecimiento, si está en condiciones perfectas, de todas maneras, por azar, por accidente, algo puede morir. ¿Sí? Algo que no puede reproducirse, tarde o temprano va a morir y no va a dejar más nada. ¿Sí? Solo algo que se reproduce puede dejar copias o descendencia de sí misma, y eso le permite que, si bien cada individuo, cada célula, tarde o temprano va a desaparecer, sus descendientes tienen mucha más chance de mantenerse hasta la actualidad. ¿Sí? Eso es bastante importante también porque hace a el hecho de que entonces nada que no pueda reproducirse va a estar vivo hoy día, porque ya se va a haber muerto, lo más probable. ¿Sí? Esto, por esta propiedad de generar otras células, esa información que permite generar otras células, que se llama material genético. ¿Sí? De ahí viene la palabra genético, de ahí viene la palabra gen, genética, y todas las otras cosas relacionadas tienen esta idea de que sirven para generar una copia, generar una célula viva que se mantenga viva y además generar copias nuevas de la célula existente. ¿Preguntas hasta ahí? Que claro, entonces en nuestra definición que vamos a manejar de vida, las células juegan un rol fundamental. Si no está formado por células, no puede estar vivo. Entonces el ADN, que no está formado por células, no puede estar vivo. Los virus, con toda su complejidad y capacidades, al no estar formados por una célula, no están vivos, salvo que redefinamos la célula. Y una colmena o la tierra, como tiene elementos que están formados por células, podríamos discutirlo si están vivos o no. ¿Sí? Es más fácil cortar en los niveles inferiores que en los niveles superiores. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llama el bichito? Se llama Clamidomonas. Pero ponerle algo unicelular, no hace falta que te acuerdes el nombre de él. No, yo Es CHLA, MY, domonas. Bien, lo siguiente es que los seres vivos crecen y se desarrollan. ¿Sí? Un organismo puede crecer de dos maneras. Una célula puede crecer en tamaño, ¿sí? O una colonia o un individuo multicelular puede aumentar la cantidad de células que tiene, ¿sí? Por ejemplo, eso son lo que están viendo acá. Estos son distintas colonias de un área que se llama Volvox, que forma cada uno de estos puntos chiquitos, verdecitos, es una célula muy parecida a la clamidomonas que les mostré, que se forman estas colonias que son como una pelota, son esferas. La colonia, las algas crecen un poco, pero no mucho, pero lo que crece aumenta la cantidad de células y aumenta el tamaño de las células. Y eso hace que una colonia vaya creciendo. En el caso particular de Volvox, lo que suele pasar es que cada tanto una célula se mete al interior de la esfera y empieza a formar una especie de colonia hija.
Entonces en algún momento cuando la colonia madre se parte, se rompe, las colonias hijas salen y empiezan a crecer nuevamente. La otra propiedad que tienen los organismos es que se desarrollan. El desarrollo es una elaboración de esto del crecimiento. O sea, piensen que si algo solamente crece en tamaño, va a ser una versión grande de lo que era cuando era chico. Sin embargo, la mayoría de los organismos, sobre todo los multicelulares, empiezan siendo una sola célula y terminan siendo algo muy, muy, muy distinto a esa sola célula. Ese proceso que lo lleva desde ser una única célula a ser un organismo completo y funcional se llama desarrollo. Y es una unidad que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ¿alguien sabe el desarrollo de qué estamos mostrando acá? Bueno, un embrión es algo que se está desarrollando, pero podría ser de casi cualquier cosa. ¿Un embrión de qué? ¿De perrito? Humano. Perro, humano, ¿qué más? Dinosaurio. Marsupial. Podría ser cualquiera de todos esos. En este caso es un embrión de ratón. Del único que no podría ser es de ave. Empezamos con lo que llamamos el ovocigoto, que es la única célula producto de fusión de dos gametas, que se divide, forma un grupo de células similares y después las células empiezan no solo a cambiar de tamaño, sino de posición y organizarse y a cambiar de forma, ¿sí? Son procesos muy complejos que llevan a la formación de un organismo determinado. Un ejemplo distinto, pero que también es desarrollo, es, por ejemplo, este es un huevo, también empezó como siendo una única célula, al igual que esto. Este huevo hace un desarrollo similar, bueno, similar hasta ahí, pero parecido, análogo al que están viendo acá, y termina dando una larva. Esa larva va a mudar una cantidad de veces y después va a formar una pupa, y esa pupa después va a dar una mosca adulta. Este es el ejemplo de desarrollo de Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta. Esta es una característica muy de los organismos vivos. Sobre todo, bueno, el desarrollo de los organismos es sobre todo una característica de los organismos multicelulares. Es cierto que muchos organismos unicelulares también cambian de forma y tienen un cierto nivel de desarrollo, de modo que el producto de la división crece y cambia de forma y madura hasta llegar al organismo funcional adulto. Otra propiedad súper importante de los seres vivos es que los seres vivos tienen metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El proceso que hacen para alimentarse y obtener energía. ¿Cuál es la base? Es un conjunto de procesos. ¿Cuál es la base de ese conjunto de procesos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué está sucediendo dentro de una célula? Respiración celular. ¿Y cómo ocurre eso? El ATP y todo eso. ¿El ATP y todo eso qué son? Es un proceso, pero el ATP es un componente. Bien, energía es una cosa, ¿y lo otro qué es? Si hablamos de energía, ¿qué es lo otro? Materia, organizada como sustancias químicas, como compuestos, como moléculas, ¿sí? Cuando moléculas interactúan entre sí y se produce un cambio, y típicamente un intercambio de energía, ¿cómo se llama eso? Reacción química, ¿sí? De eso se van a entretener en química general y después se van a entretener en química orgánica y más todavía en bioquímica. Todo ese conjunto de reacciones químicas que implican
trasvasos de energía y cambios en la organización de la materia que componen a las células y que forman parte de esas reacciones es lo que se llama el metabolismo, ¿sí? Reacciones químicas hay en todos lados, no hace falta estar vivo para hacer una reacción química. Sin embargo, los seres vivos manejan y regulan un conjunto de reacciones químicas muy particulares que les permiten cumplir con sus funciones, entre ellas subsistir, crecer, desarrollarse y reproducirse. ¿Qué es lo que requieren todos esos procesos? Energía. Entonces, el metabolismo es una colección de procesos que lo que hacen es asegurarse que los organismos puedan utilizar la energía para cumplir esas funciones. ¿Sí? Entonces, los procesos químicos que ocurren dentro del organismo más simple son complejísimas. Esto es como la versión súper resumida de lo más básico, dibujada en forma de red de subte. Hay unos mapas de las vías principales resumidas, que son pósters tamaño de este pizarrón con letras así de chiquitita, y diagramas de las vías metabólicas principales que tienen casi todos los organismos. El metabolismo es algo muy complejo y tiene una característica, que es que están finamente regulados para mantener en su medio interno un ambiente adecuado y equilibrado. Y eso es algo que se llama homeostasis, ¿sí? La homeostasis es la capacidad de un sistema, puede ser un organismo, puede ser un sistema, eso ya, de mantener un equilibrio de condiciones dentro de unos parámetros que generalmente son parámetros adecuados para la permanencia de ese sistema. Si esos parámetros se van para un lado o para el otro, el sistema entra en peligro y puede desaparecer. Si hace demasiado calor, si el pH es demasiado ácido, si faltan demasiadas moléculas que proveen energía, si sobra algo, todo eso puede poner una célula en peligro, y si esa célula no es capaz de regular ese entorno para volverlo a sus parámetros adecuados, esa célula probablemente muera. De hecho, uno de los primeros signos de que una célula se va a morir o se está muriendo es que no es capaz de mantener ese nivel de homeostasis. ¿Eso es cierto para células? Es cierto para organismos multicelulares. Nosotros mantenemos homeostasis todo el tiempo. Por ejemplo, tenemos un montón de sistemas que mantienen nuestra temperatura corporal, que nosotros como mamíferos necesitamos dentro de un rango de temperatura elevado para la media de los organismos, pero bastante angosto, que si nos vamos para un lado o para el otro nos morimos. Si nos pasamos de 40 y tantos grados de temperatura, se nos cocinan la mitad de las proteínas y nos morimos. Si nos vamos por debajo de 30 grados un rato largo, entramos en hipotermia y nos morimos, ¿sí? O sea que una parte muy importante de nuestra capacidad de mantenernos vivos es ser capaces de regular la temperatura. La regulación de temperatura, como la regulación de un montón de otras cosas para un organismo, tiene sistemas bastante complejos de control, que lo que hacen es están todo el tiempo sensando el medio, incluyendo la temperatura, y respondiendo a cambios de manera de compensar, ¿sí? Hay muchos ejemplos, hay muchos de los ejemplos que se van a leer en los libros tienen que ver con procesos metabólicos que nos afectan a los mamíferos, porque son muy estudiados, son importantes a nivel médico. Pero lo importante es que esto es cierto para todas las células. Todos los seres vivos tienen cierto medio interno que mantener y necesitan tener una capacidad de mantenerlo. Esa capacidad se llama homeostasis. Lo siguiente es la capacidad de detectar y responder a estímulos internos y externos. O sea, para la homeostasis necesitamos poder detectar. Si va a haber un cambio interno, no necesito poder detectarlo y poder responder a ese cambio. Si hay un cambio externo, también necesito poder responder, ¿sí? Los organismos pueden detectar elementos del ambiente, externo e interno,
En ese momento, esos elementos que se detectan pasan a llamarse estímulos, ¿sí? Y a esos estímulos se generan respuestas. Entonces, como dijimos, una piedra o un objeto inanimado puede interactuar con su entorno, pero no va a tener la capacidad de detectar ese entorno y responder en consecuencia. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, durante su crecimiento, las plantas responden a distintos estímulos. Una planta, cuando está creciendo, responde a la presencia y dirección de la luz, puede ser del sol o puede ser de la luz de una lámpara, y responde creciendo en esa dirección, alterando sus patrones de crecimiento para crecer en dirección a la fuente de luz. Algunas plantas responden al contacto con otro objeto. Por ejemplo, las plantas que crecen por zarcillos, tipo enredaderas, van a largar estos zarcillos que cuando entran en contacto con algo empiezan a girarse para poder tener un movimiento espiral que los engancha, y después eso a su vez genera que el resto de la planta crezca en esa dirección. Las plantas también, por ejemplo, responden a la gravedad. Son capaces de detectar la gravedad y responder, dependiendo de qué parte de la planta sea, de una manera distinta. Una raíz, la punta de una raíz va a responder a la gravedad yendo hacia abajo, o sea, en sentido hacia la atracción gravitatoria, mientras que el ápice de la planta va a responder yendo hacia arriba. Otro ejemplo es las raíces de una planta son capaces de detectar un gradiente de humedad, es decir, cómo cambia en su entorno de donde está menos húmedo a más húmedo, y de alterar en respuesta al crecimiento de la raíz en dirección hacia donde está más húmedo, en favor del gradiente. Fíjense una cosa, ¿qué tienen en común todas estas respuestas? O sea, fíjense que una cosa es poder detectar el estímulo y otra cosa es cómo responden. ¿Es girarse hacia la luz la única respuesta posible? Piensen en un bicho bolita. Piensen en un bicho bolita. Ustedes levantan la piedra, le da la luz, y el bicho bolita ¿qué hace? No, realmente no. Se va a esconder, busca un lugar oscuro, evita la luz. O sea, tiene una reacción al revés de la planta, ¿sí? ¿Por qué la planta va a la luz y el bicho bolita se esconde de la luz? La planta le sirve la luz. ¿Y al bicho bolita no le sirve? ¿Solamente no le sirve? ¿Le hace mal la luz al bicho bolita? No le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser? Fotosensible. Sí, bueno, fotosensible quiere decir es tu capacidad de, salvo que la luz te haga daño, fotosensible también es la capacidad de detectar la luz. Pero ustedes, como respuesta. no sé cómo, no, está perfecto, quiero responder, pero la pregunta es ¿por qué? Lo desvía de su parámetro de su equilibrio interno, ¿no? No la luz en sí, o sea, la luz en realidad no le hace nada, la luz. ¿Qué viene con la luz? Energía. ¿Eh? Calor. ¿Qué viene con el calor? ¿Qué pasa cuando algo está caliente? Se seca. El bicho bolita lo que necesita es humedad, ¿sí? La luz le da un poco igual, lo que pasa es que generalmente ¿de dónde sale la luz? Del sol. ¿Y con qué viene con la luz del sol? Calor. ¿Qué pasa cuando le da a un entorno, le da la luz del sol con calor? Se seca. El bicho bolita tiene incorporado el hecho de que cuando le está dando la luz, esa luz va a ser del sol y va a hacer que su entorno se seque, y eso le va a perjudicar. Entonces, la reacción que tiene es de alejarse de la luz. No porque la luz le haga mal, sino porque es un indicador de que algo va a estar mal muy pronto si no hace algo al respecto. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la respuesta de la planta fuera al revés? Si el tallo creciera
en dirección de la gravedad y la raíz en contra de la gravedad. Exactamente. O sea que la planta no funcionaría. ¿Qué pasa si la raíz se aleja del agua? Se seca. Fíjense que todo esto quiere decir que las respuestas, ¿qué tienen en común? Que le benefician al organismo. Cuando un organismo tiene una respuesta que lo beneficia, que asegura o mejora su chance de sobrevivir, porque básicamente es eso. O sea, si uno hace cosas beneficiosas, ¿qué quiere decir el beneficio? ¿El beneficio de qué? De tu propia supervivencia, ¿sí? Eso se llama una adaptación, ¿sí? Y se dice que esto que hacen es algo adaptativo. Digamos, el término que usamos es que el animal está haciendo un comportamiento que le es una respuesta que es adaptativa. ¿Recuerden esa palabra? Vamos a ver más tarde. ¿Tenías una pregunta? Alguien me ha levantado la mano en algún momento, no sé si ya se olvidó. ¿Se pueden calificar de alguna manera de intuitivas o inteligentes por fuerza? ¿O depende de cada caso, tal vez? No. O sea, muchas de estas respuestas son lo que llaman instintivas, que quiere decir que son algoritmos. Son respuestas algorítmicas, si quieren, ya que estamos con el tema. Forman parte de los circuitos de funcionamiento de las plantas y los animales, que hacen que están construidos de tal manera que tienen un mecanismo que cuando detectan ese estímulo van a responder de cierta manera, ¿sí? No hay un proceso de elaboración, de asociación a nivel nervioso que genera lo que llamaríamos una respuesta inteligente. Intuitiva, la intuición es una palabra un poquito más en el aire. Claro, instintivo era. Es instintivo, creo que lo querés decir. Profe, ¿y si algo no cumple con una de esas cosas ya no es un ser vivo automáticamente? Si nunca la cumple, probablemente. O sea, ojo, no quiere decir que algo deje de estar vivo porque está quieto y no está respondiendo a ningún estímulo o no se está reproduciendo. Esto habla de las capacidades que tiene algo. O sea, si no tiene la capacidad, yo creo que lo que puedo decir es que si algo no tiene la capacidad o la potencialidad de hacer alguna de estas cosas, podemos definirlo como algo que no está vivo. Lo último es la reproducción, ¿sí? Que también se mencionó, es cuando los organismos son capaces de generar otros organismos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si son unicelulares, usan un proceso que se llama división celular. Como dijimos, de la teoría celular, toda célula viene de otra célula, y en general lo que sucede es que los organismos unicelulares se dividen de alguna manera, generando copias perfectas o imperfectas de sí mismos. Pasa con cosas como bacterias, pasa con organismos unicelulares mucho más complicados como son los flagelados. Y los organismos multicelulares tienen algunas opciones más, o sea, a los unicelulares no les queda otra, ¿sí? Los multicelulares pueden hacer dos grandes categorías de reproducción. Una se llama reproducción agamética. Esa es cuando los individuos se reproducen generando de alguna manera una copia de sí mismo sin pasar por un estadio de una sola célula. Por ejemplo, hay unos animalitos de agua dulce que se llaman hidras, son un tipo de nidarios, que lo que hacen es forman una pequeña protuberancia de tejido en un costado. Esa protuberancia de tejido empieza a crecer, desarrolla unas estructuras muy similares al organismo original, y eventualmente se separa como un organismo independiente más pequeño, que después va a crecer y va a llegar a este mismo sistema. ¿Perdón? La estrella de mar puede hacer eso. Hay muchísimos organismos que son capaces de fragmentarse en pedazos y cada uno de esos pedazos de regenerar el resto del cuerpo y
generar por lo tanto copias de los individuos. ¿Una copia igual como un gemelo? No. Una copia, si todas las células de un mismo individuo, y eso lo vamos a ver más adelante, tienen el mismo material genético, entonces todo lo que derive de las células de ese organismo también va a tener el mismo material genético. O sea que genéticamente van a ser clones. Ahora, eso no quiere decir que sean idénticos. Fíjate que aquel es mucho más chiquito, ¿sí? También puede pasar que hereden que algunas de las células ya no tengan material genéticamente idéntico porque hubo mutaciones en esas células. Eso lo vamos a ver más adelante. El otro gran grupo de formas de reproducción, que por ahí es la que les resulta más familiar, es lo que se llama la gamética. La reproducción gamética, en los organismos separan una célula y de esa célula se desarrolla un organismo completo. ¿Sí? Si bien la palabra gamética tiene que ver esta asociada con la reproducción sexual, que es un tipo particular, acá lo importante es que pasan por una sola célula. O sea, hay organismos que no se reproducen sexualmente, sin embargo, y por lo tanto, lo que desciende de esa única célula, el organismo que se desarrolla esa única célula, es también un clon genético del anterior. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy, muy típico es el diente de león. ¿Saben cuál es, no? El diente de león tiende a formar semillas de un modo que se llama apomíctico, quiere decir que son semillas que son formadas por óvulos sin fecundar. Esos óvulos son básicamente, tienen la misma información genética que la planta madre, y entonces las semillas, que adentro tienen un embrión que va a formar otra planta, van a ser genéticamente idénticos. ¿Sí? ¿Es lo que pasa con algunos reptiles? Es lo que pasa con algunos reptiles. En animales llamamos eso partenogénesis, donde algunos animales son capaces de, a partir de un óvulo no fecundado, generar individuos completos, que van a ser genéticamente iguales a la madre. En los peces también se puede hacer eso. ¿Quién es? En los peces. En los peces también. Hay un montón de organismos que pueden hacer eso, y hay un montón, y hay una cosa muy importante, es que muchos organismos, muchas especies son capaces de hacer las dos cosas, tanto gamética como agamética, tanto sexual como asexual. La biología de la reproducción es también otro tema que vamos a ver un poquito más adelante, es súper interesante. Y esta distinción que estoy haciendo ahora entre agamético y gamético es importante porque no tiene que ver ni con... Cualquiera de los dos te puede dar individuos genéticamente iguales, y cualquiera de los dos pueden tener mecanismos que generan individuos genéticamente distintos. ¿Sí? O sea que la gamética puede ser asexual o sexual. La gamética puede ser sexual o asexual. La agamética no puede ser sexual. La reproducción sexual necesita que la reproducción sea gamética, justamente porque depende de combinar estas células gaméticas, y imagínense que ya es complicado combinar dos células. Hay algunos grupos que combinan más de dos. Ahora, imagínate combinar los miles a millones de células que hay en dos organismos completos, o un fragmento de esos organismos. No es muy práctico. Con lo cual, entonces, ahora más o menos tenemos una idea de acuerdo a estas definiciones, quienes con cierta, si yo les pongo una página así, les digo, márquenme los vivos y no vivos, con la definición que dimos, de acá para arriba seguramente ya tienen una respuesta, de acá para abajo lo vamos a dejar abierto a discusión. Bueno, antes de seguir, siendo y cuarto, vamos a tomarnos un ratito. Hacemos 15 minutos.